Hola, soy Claudia Bacariza, colaboradora de Fisio Online y fisioterapeuta en Grow Clinic Madrid de maternidad y de pediatría. Estoy aquí para explicarte hoy una rutina de brazos para ponerte fuerte durante el embarazo. Bien, lo primero que tienes que hacer es agarrar un palo de escoba, que seguro que tienes por casa, un palito de escoba o de fregona, que nos va a ayudar en el calentamiento. Este palo es maravilloso para dar movilidad y para hacer muchas cosas. Y vamos a empezar calentando, en vez de calentar, que podrías hacerlo también de otras maneras, pues sin material y calentando un poquito hombros y cuello, vamos a hacerlo con la pica. Muy bien. Pues aquí lo que vas a hacer es empezar poquito a poco a inhalar y al exhalar subimos la pica hacia arriba, sin forzar tampoco las articulaciones de los hombros, pero a ir un poquito lejos ahí detrás de tu cabeza. Inhala y exhala, yendo hacia atrás. Y repites esto, inhala, exhala hacia atrás varias veces. ¿Vale? Yo normalmente siempre en todos los ejercicios suelo decir que hacemos unas 8 repeticiones de cada. Luego, aquí vamos a ir ahí, todo lo máximo que puedas y hacia el otro lado. Vamos calentando esos bracitos, que los vamos a machacar un poquito ahora, para ponerlos fuertes a la hora de agarrar al bebé. Que parece que no, pero durante esos primeros 6 meses el bebé es bastante peso muerto cuando todavía no controla su tronco y se nota mucho cómo sobrecarga los brazos. Los tenemos que tener fuertes las mamás. Una vez que hemos hecho ahí estos giros, vamos a calentar un poquitín ahí el tronco. Dejamos la pelvis neutra y la pelvis en el centro, fija como punto fijo. Y ahí vamos a inspirar y al exhalar giramos hasta lo máximo que te dé, intentando no arrastrar el resto del tronco, dejando la pelvis hacia adelante y rotando solamente el tronquito. Inhala volviendo al centro, exhala rotando, dando movilidad a esas dorsales. Inhala, volviendo al centro y lo repites varias veces de nuevo. Y luego, por último, para terminar de calentar, vamos a meter ya un poquito más de rotación ahí con la pica. Vamos a un lado, intentando no mover mucho la pelvis, dando movilidad a nuestra cintura escapular. Respirando. Y luego al otro lado. Al otro lado. Ahí. Y lo repetimos 8 veces. Muy bien. Una vez que hemos hecho la parte del calentamiento, empezamos ya con nuestra rutina. Yo siempre te voy a dar un par de opciones diferentes para trabajar, para que tú elijas la que prefieras. Sobre todo también por si no tienes el material en casa, que puedas, pues, más o menos tener distintas opciones y poderlo hacer, que no sea por el material que no puedes hacerlo. Muy bien, aquí sentada, o bien sentada, o sentada directamente en la colchoneta, vamos a empezar con bíceps. Podemos o bien agarrar unas mancuernas, unas pesitas, estas son de 1,5 kg, y hacerlo directamente aquí, rutina de pesas de toda la vida, ¿vale? Que lo que puedes hacer siempre, te repito, al hacer el esfuerzo, que en este caso es al llevar a flexión de codo, exhalo y inspiro al llevar a extensión. Lo hago yo, inspiro, exhalo, metiendo ombligo y flexiono. Inspiro, exhalo, ¿de acuerdo? Ahí hacemos 8. Y una vez que hayamos hecho las 8, le metemos un poquito de congestión a ese bíceps y hacemos 8 pequeñitas. 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Y ahí. ¿Que no tienes pesas? Lo puedes hacer con botellas de agua. Y si no, pues tenemos esta opción también de hacer un poquito de bíceps con una gomita. La pisamos, o bien con un pie o con los dos, y lo hacemos exactamente igual que lo hemos hecho la otra tanda, o si te apetece hacer las dos cosas, pues haces todo y ya te machacas ahí más aún el bíceps. Vamos aquí, inhala y exhala. Inhala, exhala. Lo haces 8 veces y luego haces las cortitas. Inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, exhala, 1, 2. ¿Vale? Recuerda, bien elongada, tanto si estás sentada en la colchoneta como si estás sentada en el fútbol o en una silla, tirando de coronilla, intentando tener la espalda recta, los hombros atrás. Nunca hacemos los bíceps con el hombro aquí y le damos ahí a la flexoextensión de codo, ¿vale? Siempre postura elegante con las escápulas conectadas y hacemos el ejercicio. Muy bien, pues ahí hemos hecho un poquito de bíceps y vamos a hacer ahora un poco de tríceps. Para los que no sepáis, para las que no sepáis lo que es bíceps o tríceps, el bíceps lo tienes aquí delante, ¿vale? Va desde tu codo hasta tu hombro y el tríceps va por detrás, igual pero por detrás. Así que ahora vamos a por estas carnecillas de aquí que son más colgonas, los tríceps. Importante también tener buena postura. Nos vamos a poner aquí con los codos y las manos detrás de la cabeza y vamos a hacer flexo-extensión de codo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala y extiende. Inhala. Exhala y extiende. ¿Vale? Y ahí lo hacemos 8 veces. Y lo mismo, para congestionar ahí un poquito más, lo que vamos a hacer son rebotes. Inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo repites 8 veces. Y descansa. Puede ser que el tríceps no aguantes tanto peso como con el bíceps. Los músculos, dependiendo del tamaño que tengan, van a tener mayor o menor resistencia y en función a eso vamos a ir adaptando el peso. Así que si no aguantas con 1,5 kg, 2 como en el bíceps, no te pongas tanto. Aquí también podríamos hacerlo, si no con la goma, si lo prefieres, con la gomita, lo que hacemos, me voy a poner aquí de lado para que me veas, agarramos la goma por detrás de nuestra espalda y el otro brazo aquí arriba y lo que vamos a hacer es inhala, exhala, estira. Inhala, exhala y extiende el codo. Y lo repites 8 veces. Importante aquí, cuanto más cortita esté la goma, más te va a costar. Y también, ojo, que las cervicales estén mirando al frente, que no tengamos el cuello aquí y hagamos los ejercicios con la cabeza hacia abajo. Postura elegante, elongación de columna, mirada al frente y ahí hacemos la flexoextensión de codo. Y como en el otro, hacemos los pequeños rebotes y hacemos 8 rebotes pequeñitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansas y lo vuelves a repetir. ¿Vale? Para las súper embarazadas, las super mamis, también se puede hacer sobre una silla o incluso en el suelo. Podríamos hacer tríceps aquí con nuestro propio peso. ¿De acuerdo? Ponemos las manos ahí y
¿vale? Otra opción ahí de tríceps, que también está fenomenal, pero es un poquito más intensa. Muy bien, continuamos con pechito. Para el pecho también tenemos distintas opciones. Podríamos, por ejemplo, continuar en el fútbol con mancuernas. Nos sentamos despacito en el fútbol, nos tumbamos, perdón, boca arriba, y aquí lo que vamos a hacer es llevar los codos ahí abiertos y hacemos de nuevo lo mismo. Al hacer el esfuerzo, al llevar los codos hacia atrás, exhalamos e inhalamos cuando estiramos. Hacemos 8 repeticiones. Si se te cansa el culete, puedes apoyarlo, no hace falta que esté arriba. Y si quieres que encima trabajen las piernas, pues manténlo arriba. ¿De acuerdo? Cuidado, no estés muy tumbada hacia abajo para que no se te suba la sangre a la cabeza, que estés en una posición cómoda. Bien, una vez que has hecho 8 aquí, hacemos los rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y arriba. Exhalando. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo repites otras 8 veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos levantamos despacito. Muy despacio. Y te lo voy a explicar de nuevo, pero con el TheraBand, si lo prefieres hacer con el TheraBand, o si prefieres hacer las dos cosas, o si prefieres un día hacerlo con una y otro día con otra, por variar la rutina. Aquí vamos a inhalar y exhalar. Y abrimos, separamos. Inhala. Exhala y separa. Inhala. Exhala metiendo ombligo al exhalar. ¿De acuerdo? Y haces 8. Recuerda, cuanto más cortas te la goma, más te va a costar, y bueno, y que también hay distintas resistencias de goma. Y por último, los rebotes. Inspira, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, exhala, 1, 2, ¿de acuerdo? Y lo repites 8 veces. Te levantas despacito. Si no eres capaz de levantarte, porque aquí hay que tener cuidado, al levantarse hay que hacerlo exhalando y despacito ahí. Si no tienes control, es mejor casi que vayas ahí a sentarte, y es mucho más sencillo, por si tienes miedo. Muy bien. El pecho de toda la vida también se puede trabajar aunque estés embarazada haciendo push-ups. Los push-ups o flexiones de toda la vida también, pues podrías ponerte aquí, estirar un poquito las rodillitas, que no estén justo bajo las caderas, sino un poquito más lejos, y ahí bajamos y subimos. ¿De acuerdo? Esto en función, pues, del trabajo que quieras hacer, le puedes meter mayor o menor intensidad. ¿De acuerdo? Puedes bajar más, puedes bajar menos, y si no, trabajar el pecho de la otra manera que hemos visto. Muy bien. Continuamos. Hemos hecho bíceps, tríceps, pecho. Nos queda también de brazos lo que nos hace mantenernos rectos y elegantes, las dorsales. Remo. Muy bien, pues para hacer remo vamos a seguir el mismo orden. Podemos hacerlo de distintas posturas. Agarramos las mancuernas y podemos llevar el codito hacia atrás y remar ahí. Si no estás a gusto, te puedes poner en esta posición. Elongación ahí de columna recta. Cuidado, no estés aquí, encorvada, rectita sacando pecho, y ahí, como si dieras un codazo al de atrás, y remas. Y lo hacemos 8 veces, exhalando al dar el codazo, y luego los rebotes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
¿De acuerdo? Muy bien, cambiarías de lado y luego lo harías con el otro. ¿De acuerdo? 8 primero ahí y luego los rebotes. Y lo mismo en cuadrupedia. Puedes remar ahí y rebotes. Que lo quieres hacer también con la cincha, con el terabán, pues se puede remar aquí, por ejemplo, sentada y... que quito la pelota, a ver, un poquito. Y ahí, postura recta y elegante, sentada sobre tus huesecitos de la pelvis y remas ahí atrás, tratando de juntar las escápulas todo lo que puedas. Y los pequeños rebotes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Pues solamente nos queda, hemos hecho la parte de delante, la parte de detrás, parte delante y de detrás del brazo, nos quedaría el hombrito, el hombro, la bolita aquí del hombro, que esa también cuesta mucho trabajo fortalecer y son músculos muy pequeños que van a tener menos resistencia, o sea que es normal que necesites menor cantidad de peso, ¿de acuerdo? O sea que agarra, si estás utilizando 2 en bíceps o 1,5, pues medio kilo o 1 kilito, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí yo vuelvo a coger mi gran amigo el fútbol, tú decides la postura que prefieras, vamos a ir aquí, simplemente a rotación. 2, 3, cuidado, no te pases, no saques en exceso el hombro para no hacerte daño. Y luego los rebotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2. El hombro tiene muchísimos músculos, estos serían unos, luego podríamos trabajar ahí otros, ¿vale? O incluso aquí otros, con los codos abiertos, flexionados, ¿vale? Pero estos son, pues para trabajar la rotación un poquito, y lo podríamos hacer también con la cincha, con una se sujeta y con la otra se tira. La misma idea que con la pesa, ahí, y haces luego los rebotes, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos trabajado una buena rutina ahí de brazos, que lo puedes combinar también con piernas, o un día trabajar solamente brazos, y ya está, y al día siguiente solamente piernas, tronco, con otros ejercicios que también tengo de Fisio Online. Termina calentando un poquito, calentamos ahí hombros atrás, hombros hacia adelante, los tríceps se pueden estirar aquí agarrándonos del codito y tirando si queremos un poco también del dorsal, ahí. Estiramos un poquito aquí pectoral, hacia atrás y un poquito ahí hacia adelante, encorvando las dorsales. Y terminaríamos con un poquito de cuello, rotaciones, inclinaciones y estiramos ahí un poquito flexión. Muy bien, ahora aplicarlo y hacerlo en casa para ponerte fuerte, para agarrar a tu pequeño bebé que está pronto aquí y vas a tener que cargarlo muchísimas horas. Nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.